A ver, pensemos en esto. ¿Cómo es que un auditor se transforma casi en un detective? Bueno, hoy vamos a explorar justo eso. ¿Cómo investigan hasta el más mínimo error para poder garantizar que la historia financiera de una empresa sea, pues, completamente real? Es un proceso de investigación que, la verdad, es fascinante. Y aquí está la pregunta del millón, la que enfrenta a cualquier auditor. ¿Un pequeño error contable es algo sin importancia o es solo la punta del iceberg? ¿Descubrirlo? Bueno, esa es la verdadera esencia de la auditoría. Todo, absolutamente todo, arranca con la primera pista, el concepto de incorrección. Según las normas, es básicamente cualquier diferencia con lo que se debería reportar. Y aquí está lo importante. Puede ser un simple error humano o podría ser un fraude intencional. ¿Y estas pistas? Bueno, pueden aparecer de muchas formas. Puede ser un simple error al teclear datos, la omisión de una cifra que era importante, una estimación contable que al auditor le parece, digamos, poco realista, o incluso la aplicación de políticas contables que no son las adecuadas. Cada una es una pista potencial en esta investigación. Y ahora sí, es aquí donde nuestro auditor detective entra en acción. Comienza la primera fase de la investigación, la recolección de pruebas. Y en esta etapa, cada detalle cuenta. La regla de oro, según el apartado 5 de la norma, es bien simple. Hay que registrarlo todo. Cada incorrección que se identifica se va sumando a una lista. La única excepción, aquellas que son claramente insignificantes. Y créanme, ese término tiene una definición súper precisa. Ojo aquí, porque esta es una distinción clave. Un error claramente insignificante es algo tan pero tan pequeño que es imposible que tenga alguna consecuencia. En cambio, un error no material, aunque también es pequeño, podría sumarse a otros y, todos juntos, ahí sí, convertirse en un problema. Es una diferencia sutil, pero es fundamental para la investigación. Estas pistas se pueden clasificar, digamos, en 3 categorías. Las que son de hecho, son errores claros, objetivos, no hay discusión. Las de juicio ya son desacuerdos como cuando una estimación de la gerencia le parece poco razonable al auditor. Y las extrapoladas son proyecciones que se hacen a partir de errores encontrados en una muestra pequeña, aplicándolos a todo un universo de datos. Muy bien, ahora veamos cómo se va construyendo el caso. Pista por pista, el auditor empieza a unir las piezas del rompecabezas. Y a medida que se acumulan, puede que empiece a surgir un patrón, y ahí es cuando la investigación se intensifica. Este es un punto de quiebre. Si la suma de todas esas pequeñas incorrecciones empieza a acercarse a la cifra de importancia relativa, se encienden todas las alarmas. Esto es una señal de que el riesgo de que haya un error material es mucho mayor y puede obligar al auditor a repensar toda su estrategia y su plan de trabajo. Y esto es crucial, ¿eh? Un error casi nunca es un hecho aislado. Muchas veces es el síntoma de un problema más grande, una falla en el control interno de la empresa o que se están usando supuestos de valoración que no son correctos. Una pequeña pista puede terminar desenmascarando un problema sistémico. Y con esto llegamos a la fase de la confrontación. Es ese momento en que el detective presenta todos sus hallazgos al principal sospechoso. En nuestro caso, claro, el auditor se reúne con la dirección de la empresa. El deber del auditor es muy claro. Tiene que comunicar todo lo que encontró al nivel directivo que corresponda y, muy importante, tiene que solicitar que se corrijan. Es un paso fundamental para la transparencia y además le da a la dirección la oportunidad de rectificar. Pero justo aquí, la trama se complica. A ver qué pasa si la dirección dice no, no vamos a corregir nada. ¿Qué puede hacer nuestro detective cuando el sospechoso de repente no coopera? Bueno, el auditor tiene que seguir un procedimiento de 2 pasos. Primero, necesita entender por qué la dirección se niega. ¿Es un desacuerdo legítimo o hay algo más de fondo? Y segundo, tiene que tomar esa negativa en cuenta para su evaluación final. La falta de corrección se convierte entonces en una pieza más del rompecabezas. Y así, poco a poco, llegamos al clímax de esta historia. El juicio final sobre los errores que la dirección se negó a corregir. Esta es la tarea central, el meollo del asunto. El auditor tiene que evaluar si esas incorrecciones que no se corrigieron, ya sea una por una o todas juntas, son materiales. O sea, si son lo suficientemente importantes como para influir en las decisiones de alguien que lea esos estados financieros. Y aquí el contexto lo es todo. Un error que numéricamente parece pequeño puede ser materialmente enorme. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es justo la diferencia para que la dirección reciba sus bonos, o para no romper un acuerdo de préstamo, o para ocultar que las ganancias van para abajo. En estos casos, el motivo detrás del error importa mucho más que el monto en sí.
Para formalizar la posición de la dirección, el auditor pide lo que se llama una carta de manifestaciones. En este documento, la dirección debe declarar por escrito que, para ellos, los efectos de las incorrecciones no corregidas no son materiales para los estados financieros en su conjunto. Esto deja una constancia clara de la responsabilidad de la dirección. Y finalmente llegamos al veredicto documentado. Es la hora de cerrar el caso, asegurándose de que cada pieza de evidencia, cada conversación y cada conclusión queden perfectamente registradas. El expediente del caso, o sea, el archivo de auditoría, debe contenerlo todo, desde ese umbral de lo claramente insignificante hasta una lista detallada de todos los errores encontrados y si se corrigieron o no. Y lo más importante, la conclusión final del auditor sobre la materialidad de los errores no corregidos, con todo el razonamiento que la respalda. En esencia, este es el porqué de todo. Este proceso detectivesco no es un simple ejercicio académico. Su propósito es asegurar que la opinión del auditor no sea una suposición, sino que esté fundamentada en evidencia sólida, protegiendo así la confianza que todos depositamos en la información financiera. Y para terminar, una última reflexión. Un informe de auditoría limpio significa que no se encontraron errores materiales. Pero ahora, conociendo la investigación tan rigurosa que hay detrás, la pregunta es, ¿qué nos revela realmente un informe así sobre el carácter, la cultura y la transparencia de una empresa? Es algo para quedarse pensando.